Saludos para todos. A continuación vamos a trabajar las tablas dinámicas, con el fin de facilitar la organización y el resumen de los datos complicados y la obtención de información en detalle. Se utilizan las tablas dinámicas. Para este ejemplo tenemos una tabla donde encontramos los siguientes campos: vendedor, ventas en pesos, productos, ventas en cantidades y años. Entonces, a través de las tablas dinámicas vamos a resumir esa información, a sacar informes o pequeñas tablas con información más precisa. Insertar tabla dinámica, selecciono tabla dinámica y sale el siguiente asistente. Seleccione la tabla o rango. Entonces debo seleccionar los encabezados y toda la tabla. Me pide que si deseo realizar la nueva tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva o en la hoja de cálculo existente. Seleccionemos en la hoja de cálculo existente y seleccionemos que sea en esta celda. Aceptar. Y aparece el siguiente panel al lado derecho con los campos de la tabla. Entonces, el objetivo es seleccionar el campo y moverlo a nivel de columnas o al nivel de filas. Entonces, tenemos el vendedor, tenemos el producto y las ventas en pesos de cada producto. Cerramos el panel y así aparece una nueva tabla. Vendedor está en filas, el producto en columnas y en la sumatoria de valores aparecen las ventas en pesos de cada uno de los productos por cada uno de los vendedores y los totales por productos y los totales por vendedores. Si quisiera modificar esa tabla dinámica, simplemente me ubico, doy clic sobre uno de los campos de la tabla dinámica y se habilita la herramienta para tablas dinámicas. Opciones, lista de campo. Observemos la tabla de otra forma. Los productos en fila y los vendedores en columna. Entonces aquí ya aparece a nivel de fila aparecen los productos, a nivel de columna cada uno de sus vendedores. Los totales siguen siendo en la parte central de la tabla. Otra tabla dinámica que podemos sacar de esta información: insertar tabla dinámica, selecciono la tabla, en la hoja de cálculo existente, démosle aquí abajo, aceptar. Podemos trabajar año, producto, vendedores y esta vez ventas en cantidades. Observemos. Para cada año se hicieron una serie de ventas de unos productos con sus respectivos totales en cantidades por cada uno de sus vendedores. Se puede realizar filtros, expander a nivel de tablas o filtrar a nivel de vendedores. Solamente quiero Luis Castro, saber su información. Hacemos dos filtros, por ejemplo Fernando Suárez y Martín Sotelo. Modifiquemos esta tabla, entonces démosle todos los valores y modifiquemos lista de campo. Entonces vamos a invertir las variables, que primero sea producto y luego años. Observamos, primero va productos, igual,
y en cada producto están las respectivas ventas en cantidades por años. Modifiquemos nuevamente la lista de campo. Si de pronto alguno de los campos se encuentran mal ubicados, simplemente lo saco y coloquemos productos, años, vendedores y ventas en cantidades. Es otro estilo de tabla que realizamos, por eso pues se llaman tablas dinámicas. Uno puede modificar y adecuar esa tabla pues a la medida que se requiera, a la medida que los datos se acomoden a las solicitudes o requerimientos de la organización. Para eso pues podemos igual encoger o expandir o extender y realizar los respectivos filtros por año. Entonces para cada año, cuál es cada uno de sus vendedores, los totales por productos y los totales por vendedor. Otro tipo de tabla dinámica, pues para no estar seleccionando la tabla, puedo seleccionarla en un principio y colocarle un nombre a nivel de rango. Tabla, enter. Insertar tabla dinámica, entonces en vez de seleccionar, escribo tabla y en la hoja de cálculo existente. Los años, los productos y las ventas en pesos. Es otro tipo de tabla, otro tipo de información detallada y resumida de la tabla principal. Modifiquemos esta tabla. Entonces puedo o sacar el producto o darle quitar campo. Puedo hacer un filtro de informe que sea solo por años y el resultado total en ventas en pesos, que sería el total. O puedo hacer otro tipo de informe que sea por productos, ¿sí? Donde esté todos los productos y me dé el total por cada uno de los productos. Ya serían informes más precisos a nivel de un solo producto. Informes a nivel de vendedor. Luis Castro, ¿cuál es su total? Y a nivel total de todas las ventas realizadas. Vendedor, producto, años, es otro tipo de tabla que puedo sacar. Cada vendedor, qué producto vendió, en qué año y con sus respectivos totales. Hemos aquí tenido tres tipos de tablas distintas, las cuales he podido modificar dependiendo del requerimiento, dependiendo el tipo de información que necesite. Después de hablar de tablas dinámicas, podemos también trabajar con gráficos dinámicos. Igual, insertar tabla dinámica, gráfico dinámico. Automáticamente pues voy a seleccionar, escribir acá tabla. Y para no saturar tanto la primera hoja, voy a decirle que en una nueva hoja de cálculo. Aparece. E igualmente aparece el mismo panel con los mismos campos. Voy a graficar el vendedor por las ventas en cantidades. Estoy graficando únicamente dos variables, vendedor por ventas en cantidades.
y démosle otra variable al vendedor que sea por años, para que la gráfica quede un poco más precisa con mayor información. Realicemos otro gráfico. Al momento de realizar el gráfico, pues aparece su respectiva tabla de datos que la respalda. Insertar, tabla dinámica, gráfico dinámico, tabla, y en una hoja de cálculo nueva me aparece un error ya que no está bien escrita la palabra tabla. Y a continuación pues vamos a hacer una tabla a nivel de productos, para que me grafique la parte de productos, la venta en pesos, y para saber qué vendedor hizo cada una de las ventas. Habría que extender un poco la gráfica para que se observe bien la información y le aplicamos algún tipo de diseño para que sea más atractivo. Modifico el título, podría ser producto versus ventas. De esta manera realizo gráficos dinámicos y tablas dinámicas, utilizando los campos de la tabla inicial. Asimismo lo puedo modificar No olvide pues entonces repasar este ejercicio, practicarlo. Muchas gracias.